si no han levantado la recompensa que tienen sobre sus cabezas, me parece que el señor Warren que tienen en Caracas no debería estarse tomando fotos con un señor que los órganos de ejecución de la ley en los Estados Unidos consideran debe estar preso. Yo he puesto el dedo ahora, creo que en la llaga, porque el tema no es, como decía mi editorial, los fondos y cómo se consiguen esos fondos. El tema es en manos de quién se van a poner, en manos de quién va a recaer realmente la reconstrucción de Venezuela. Pero yo diría que Estados Unidos debería ver los ejemplos que nos da la historia, que son bien claros. ¿Cuáles han sido las reconstrucciones y las ingenierías políticas que han tenido éxito? Todas se han basado en un solo pedestal. ¿Cuál es ese pedestal? El Estado de Derecho. O sea, Venezuela no puede seguir siendo un Estado donde todas las autoridades son ilegítimas porque están fuera del marco constitucional. La señora Delcy, su hermano, son producto de un fraude electoral inmenso. La Corte Suprema de Justicia ha sido designada por una asamblea que es producto de un fraude electoral. El Consejo Nacional Electoral ha avalado el fraude electoral porque claramente en el año 24, en julio del año 24, quien ganó las elecciones fue la oposición. Entonces, si no se inicia la construcción del Estado de Derecho en Venezuela, no va a haber suficientes fondos, no va a haber suficientes esfuerzos internacionales que puedan culminar con éxito la reinvención de un país en ruina como es Venezuela. Entonces, ¿y por dónde empieza eso? Eso empieza precisamente por lo que tú has dicho. En Venezuela tiene que haber elecciones y las tiene que haber lo más pronto posible. Yo diría que antes del terremoto, antes de los terremotos que han causado semejante tragedia, que han afectado de una manera tan brutal a más de 100.000 familias en Venezuela, antes de eso se había iniciado como una especie de diálogo entre la presidenta de la Asamblea del Congreso elegido en el 2015 y el señor Rodríguez, que es el presidente de la Asamblea actual. Ambas asambleas son ilegítimas, porque una es producto de un fraude electoral y la otra se le venció el periodo constitucional. Entonces, la idea de poner a estos dos seres a conversar para que decidieran un calendario sobre cómo rehacer la autoridad electoral y convocar elecciones de asamblea y presidenciales primero y después de gobernadores y alcaldes, me parecía a mí lo correcto. Pero después de ocurrido el sismo, me parece que estamos echando para atrás, que le estamos dando demasiada fuerza y legitimidad a una persona que está encargada de la presidencia sin tener legitimidad alguna. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Beatriz, y yo creo que esos son precisamente los puntos que ahora mismo podrían estar sobre la mesa como debate. Pero quiero preguntarte un poquito sobre la figura de Jorge Rodríguez, que en el día de ayer ya anunció que había conversaciones formales con la oposición. ¿Hasta qué punto este individuo, hablando de legitimidad, puede ni siquiera calzarse la palabra legítimo para participar de un debate con una oposición a la que le han impedido incluso poder estar en su país? Pero, ¿cuál oposición? Él dijo que ya estaba hablando con la oposición, pero no dijo cuál era la oposición. Y si siguen Desde luego no es la hablando, que le han impedido estar en el país, porque si realmente existiera claro, ese debate y fuera serio, claro, la verdadera oposición estaría en Venezuela. pero claro, es que es ellos hablar con la oposición, a mi modo de ver, ilegítima, porque esa también es una oposición ilegítima, porque ¿quién duda que la señora Machado es producto de la voluntad popular? La señora Machado ganó unas elecciones primarias. La señora Masivas. Machado coronó con éxito una campaña electoral a favor de la persona que es el Mundo González Urrutia. Entonces, ¿cómo se puede dudar de que el soberano, que es el pueblo, está con la señora Machado?
Y mientras yo no vea a la señora Machado sentada allá hablando y encabezando los diálogos con la oposición, yo creo que simplemente esa oposición a que alude el señor Rodríguez es una oposición coaptada, comprada y manipulada por el régimen. Mira, yo lo único que te puedo decir es que María Corina Machado es una mujer que no necesita mayor explicación, porque la explicación la hemos estado viviendo durante muchísimos años, cuando tenía que vivir incluso en la clandestinidad. Como tú muy bien estás indicando, ganó esas elecciones primarias de forma masiva, con más del 90%, cuando tuvo que renunciar incluso a poner su nombre en una papeleta y buscar alternativas para que finalmente el proyecto político que ella representaba y la libertad de Venezuela pudieran tener una oportunidad. Y ganó Edmundo González Urrutia, y tienen que estar fuera de Venezuela, expulsados de Venezuela. Por eso la gran pregunta que todos nos hacemos también, Beatriz, el otro día le preguntaron a Donald Trump y dijo, no, bajo ningún concepto yo he impedido que María Corina Machado pueda llegar en estos momentos a Venezuela. Y bueno, quizá es así, quizá se ha producido de esta manera, pero no sé hasta qué punto debería ser Estados Unidos quien en este momento también garantizara que todos los actores, de una forma libre y de una forma segura sobre todo, puedan estar en su país. Es que yo creo que sí. Y hay dos cosas que no veo a Estados Unidos haciendo que son esenciales. Que uno, que la libertad de todos los presos políticos, y dos, la relegitimación del Estado venezolano. Porque ese Estado venezolano, ese régimen que dice representar al Estado venezolano, es completamente ilegítimo. No representa sino los intereses propios de cada una de las personas. Es más, yo no sé si se diste cuenta que ayer estos argumentos que tú y yo estamos ventilando, los ventiló públicamente una persona a quien yo respeto tremendamente bien, es colega dentro del Council on Foreign Relations, que es Elliot Abrams. Elliot Abrams es una persona intachable, ha sido subsecretario para Asuntos Hemisféricos, ha estado en el National Security Council, fue el representante del presidente Trump en su primer gobierno para Venezuela, del presidente Trump, fue representante para Irán, y él, la desesperación de ver cómo están marchando de mal las políticas públicas de Estados Unidos en Venezuela, ayer publicó un artículo donde exactamente lo que tú y yo estamos diciendo lo dice él, pero con muchísima más autoridad. Fíjate que el senador Scott, que obviamente ha sido un abanderado por la libertad de Venezuela también, como lo ha sido de Cuba, y alguien en contra de las dictaduras de nuestro continente, hizo unas declaraciones diciendo que el terremoto no debería ser excusa para que se pudiera convocar, al menos, o comenzar a trabajar sobre esa posibilidad de un proceso electoral. Yo sé que la destrucción en Venezuela en estos momentos es terrible, y no es lo mismo lo que nosotros podemos estar comentando desde aquí, que cuando tú hablas, como nosotros hemos estado haciendo durante semanas, 23 días en el día de hoy, con corresponsales que están allá, que están en La Guaira, que están en las montañas de escombros, con familiares, con personas que aún no se resignan a abrazar un cuerpo o a que pueda suceder un milagro 23 días después. Es muy diferente. Pero aún así, esa esperanza de reestructurar al menos esos mecanismos que garanticen la posibilidad de unas elecciones libres en Venezuela es un proceso que se puede perfectamente hacer. No, pero por supuesto. Para empezar, la gente del pueblo lo está pidiendo. Si tú lo ves en las tomas esas, la gente en medio de su tragedia lo está pidiendo. Es la única manera de empezar a sanar las heridas del pueblo venezolano, hacer que su voluntad se cumpla en la selección de sus líderes. Mira, Beatriz, yo veo esto con cierta incertidumbre. Yo espero realmente que en las próximas semanas se pueda poner un poco más de luz frente a todo esto, porque lo que no cabe ninguna duda, y no es volver otra vez a hablar de lo que ya hemos comentado hasta la saciedad en este programa, y sé que tú también lo has debatido, la ausencia del Estado. La ausencia del Estado ha estado presente en el momento de la peor tragedia de Venezuela. Todos hemos visto cómo se
el terremoto hizo temblar obviamente los cimientos de los edificios, pero el país estaba total y absolutamente destruido. Y todos vemos con cierto desencanto como figuras como Diosdado Cabello, que yo insisto, es parte de una estructura criminal que fue señalada incluso por este gobierno como coautor, coartífice, líder del Cartel de los Soles, una organización terrorista global, sigue codeándose con algunas de las personalidades que han llegado en este país, en lugar de agarrarle de las orejas y traerle para que responda ante sus crímenes ante la justicia americana. Y eso crea cierta impotencia. ¿Qué crees que puede llegar a pasar? ¿Crees que esta gente llegará a un momento donde realmente sí responda ante la justicia por sus crímenes? Porque el secretario de Estado, cuando le preguntaron en una ocasión, dijo: no hemos levantado la recompensa que tenemos sobre sus cabezas. Bueno, si no han levantado la recompensa que tienen sobre sus cabezas, me parece que el señor Warren que tienen en Caracas no debería estarse tomando fotos con un señor que los órganos de ejecución de la ley en los Estados Unidos consideran debe estar preso. Eso es un disparate gigantesco. Y el otro aspecto de esta problemática es el siguiente. Si Estados Unidos abandona su posición de bastión del Estado de Derecho, porque ¿qué es lo que busca la gente? ¿Qué es lo que la gente ve en los Estados Unidos? Ve en los Estados Unidos que es un lugar donde impera la libertad, pero también impera el Estado de Derecho. Aquí se le aplica el derecho a todo el mundo, desde el presidente de la República hasta el último ciudadano. Entonces, si eso deja de ser así, eso va a debilitar profundamente a Estados Unidos sobre todo. Y en el caso de Venezuela, si en Venezuela no se establece un Estado de Derecho y si al soberano no se le escucha, tú vas a tener lo que no querías tener y que trataste de evitar poniendo a la señora Delcy Rodríguez como gobernante interino, que es una poblada que puede tener unas consecuencias espantosas.